Nacional de Teatro viendo eh, eh, piezas teatrales de Shakespeare hechas por Carlos Jiménez, un gran creador en Venezuela. Pero también recuerdo una pieza de teatro que me quedé muy impresionado, que se llamaba Así es, si os parece, creo que se llamaba la obra. Era del Teatro del Absurdo de Luigi Pirandello. La dirigía Ibrahim Guerra. Y fue fascinante cuando yo vi esos actores transformarse en el escenario y caminar y toda la cosa corporal. Yo decía, no, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso. Pero bueno, llegó el momento en que tenía que hacer la audición y casualmente cuando me estreno, Benjamín, no me estreno en el teatro. Yo llego a unos, tengo pocos días en la Escuela de Arte Dramático y recuerdo que había un señor, Luis Castillo, que hacía casting para películas en Venezuela. Y había un director, un gran, espectacular director italiano, de Giuseppe Ferrara, que buscaba un pequeño muchacho que estuviese en una pandilla de sicarios de una película italo-venezolana que quería hacer. Y afortunadamente, cuando hago el casting, yo salgo favorecido. Entonces te cuento, la primera vez que actué en mi vida, por supuesto, tenía las clases de actuación en la Escuela de Arte Dramático, pero la primera vez que actué en mi vida fue en el cine y yo no sabía, tenía muy pocas clases. Entonces, trabajé con un actor de mucho nombre allí en esa escena y fue como un sueño realizado porque yo no me lo podía creer. Primero que estaba enfrente de una cámara de cine. Ese, ahí era Santiaguito. Santiaguito lo hice en Voltea para que te enamores, una novela que tuvo mucho, No, mucho, mucho no. éxito en Venezuela. Eh, te Pero, voy a decir, pero la película en la que yo me estreno se llama Narcos, con Giuseppe sí, Ferrari. correcto, Narcos. Lo que pasa es que vi que ahí ese personaje de Santiago, Sí, ¿no? Era así que se llamaba. sí, Santiago es muy famoso porque Santiago es como la última telenovela de mucho impacto mediático en Venezuela que trabajé con grandes amigos, grandes actores. Y yo hice una relación íntima, por llamarlo de esa manera, con una gran actriz venezolana, Elba Escobar, una primera actriz. Entonces la historia era del mejor amigo, el mejor amigo de su hijo, que era yo, se enamora de la mamá. Entonces yo, que era el mejor amigo del hijo de Elba, siento esa, me llama la atención de esta señora, esta mujer madura, quiero tener una aventura con ella, pero me enamoro de ella. Y entonces la mamá y el amigo tenían una relación oculta y por supuesto nadie lo sabía. Hasta que, bueno, la novela pasa en una gran situación de una situación y se descubre todo, el hijo se ofende, el esposo había terminado con ella, bueno, una gran telenovela escrita por Mónica Montañez y eso era, wow, en el horario estelar de Venezuela, toda la relación que había en cada uno de los personajes, lo que logró Mónica con la pluma, más toda la situación por la que se paseaba la novela, fue un éxito, fue una novela de mucho éxito en Venezuela. Tú sabes que me pasaba, o me pasó cuando yo estuve trabajando en el comisionado, que junto contigo conocí otros galanes de la televisión venezolana y de México incluso, que a veces uno sentía en ello la frivolidad, ¿verdad? Aquellas caras bonitas que de pronto tú dices, tú crees que son personas con sin ningún compromiso social, digámoslo así. Entonces, cuando te descubro en el teatro con esa formalidad, con esa disciplina, con esa preparación, con esa inteligencia, pues entonces para mí me resulta muy interesante descubrir que detrás de esos actores que uno lo ve quizás muy frívolo dentro de esas escenas de novela, hay Claro, actores comprometidos con su arte, que fue claro. lo que me pasó contigo. Entonces yo Oh, quiero que hablemos de eso, de esa pasión tuya por el teatro y tu disciplina, cómo tú logras preparar los personajes, cómo tú logras, en términos actoral. Después yo quiero que hablemos de la parte de la dramaturgia. Vamos a hablar de ti como actor y en un ratito vamos a hablar de ti como dramaturgo, porque entonces las historias ya no son historias que tú estás contando de otros, sino historias que cuentas tú. Y tú claro. entonces tienes que armar los personajes desde que empiezas a escribir la historia y luego montar los personajes. Pero hablemos de esa parte de la actuación. Mira, tú sabes que, Benjamín, yo nunca dejé el teatro. Yo llego al teatro yo llego al teatro por mi hermana, pero llego a la televisión por carambola, porque llego a la televisión porque estoy haciendo una pieza de teatro, una comedia, en una sala muy importante en Venezuela que dirigía Román Chalbó y el autor era José Ignacio Cabrujas y el hijo de Miguel Ángel Landa, mi gran maestro, le decía, papi, mételo en Bienvenidos, llévalo a la televisión y toda la cosa. Y yo no estaba preparado para eso.
porque yo nunca había estado en un estudio de televisión. Es decir, que en ese momento mi planificación como actor o, mi, o mis metas inmediatas no era estar en televisión, surgió como un golpe de suerte. Y cuando llego al estudio uno de Venevisión, pues yo no lo podía creer. Yo decía, wow, ¿qué es esto? Las luces, las cámaras. Nunca había estado en un estudio, nunca había actuado. Entonces recuerdo que cuando hice el primer sketch, que proyecto la voz, porque te enseñan en teatro a pronunciar y a proyectar la voz, Miguel Ángel me dijo, no, corre. Me decían, mira, no hables tan grande, no pronuncies tan grande, porque esto no es el teatro, esto es televisión. Relájate un poco más, ve poco a poco, bájale un poco, vamos, dímelo otra vez. Entonces ahí fue mi preparación televisiva de alguna manera, porque yo venía con otras cosas, con otras técnicas. Pero el hacer televisión no me alejó del teatro, al contrario, el teatro me purificaba, el teatro me exigía un poco más a nivel interpretativo, porque eran procesos más largos, compartía con mis amigos de siempre, con dramaturgos en Venezuela reconocidos, con directores con los que no había trabajado, y entonces yo salía a veces hasta corriendo o grababa Bienvenido y salía corriendo para el teatro en un taxi, una cosa, y llegaba, eso a veces ocurría en Venezuela, pero en la calidad interpretativa de la que tú me hablas se adquiere evidentemente pues con la experiencia y con el tiempo. Pones tu intuición a, a trabajar, más allá de todas las herramientas que tengas como actor, las herramientas que aprendas en tu educación y con tus maestros, siempre hay un espacio para la intuición, de abordar ese personaje, de estudiar, porque el trabajo del actor evidentemente es emocional y debes hacer gran parte del trabajo tienes que hacerlo en tu casa. El ensayo, ¿me entiendes? Es para experimentar y conversar con el director y llegar a un acuerdo y hacer las propuestas. Pero cuando está el director ahí y te sientes bien dirigido, entonces tú vas bien encaminado a desarrollar esos personajes. Nunca me alejé del teatro, al contrario, el teatro me llamaba. Yo iba a mi estudio a hacer Bienvenidos o seguía yendo a Venevisión a hacer mis telenovelas, pero nunca dejé de hacer teatro, nunca dejé de hacer voiceover, nunca dejé a un lado la escritura, me gustaba escribir ya para aquel entonces, y poco a poco entonces van surgiendo nuevas responsabilidades, porque los personajes, cuando comencé que yo tenía que interpretar, no eran los mismos personajes que fueron llegando a mis manos con el tiempo. Entonces ya te das cuenta que va pasando el tiempo, tienes otra edad, tienes mayor responsabilidad, y eso te permite ir creciendo como artista. Fuiste creciendo como artista. Entonces, tú de actor te conviertes en dramaturgo. ¿Por qué decides hacer tú la historia? Mira, Quiero decir antes de eso, para no pasar por la idea que tú decías de la televisión y el teatro, he oído muchos actores de televisión que dicen que el teatro es más, tiene la energía de la presencia del público. Tú grabas un sketch, una novela, y la gente te está viendo después que ya tú saliste de ahí. Y te recibe en la calle, pero en el teatro la gente está ahí y va a correcto, tener una reacción inmediata con lo que tú estás haciendo. Por correcto. eso a lo mejor hay mayor responsabilidad ahí. Claro, y además que el ritmo de la televisión es totalmente diferente al de teatro. Podemos tener un proceso creativo de 2, quizás un mes y medio, dependiendo cómo lo estipule la producción de una obra. Y en la televisión, evidentemente, tú tienes que ir al estudio porque te toca grabar. Y ese día te tocaron 8, 9 escenas. Por supuesto, ya tú tienes en tu casa, ya tú hiciste la tarea. Uh Ya tú -huh. diagramaste, ya tú memorizaste las escenas más largas, tienes las más cortas en otro lado, vas marcando tus matices, tus pausas, tus transiciones y llegas al canal de televisión porque tiene que salir, porque se tiene que grabar, porque tiene que salir al aire. Son cosas Sí, totalmente diferentes. Entonces, en teatro, eso no quiere decir que no sea de esa forma, sino que el proceso quizás es un poco más intenso, más profundo y de más trabajo. correcto. Pero a lo que me preguntas anteriormente, que es de la dramaturgia y la escritura, Correcto, sí, quiero que entremos ahí. ¿Cómo das ese paso? mira, el primer monólogo que escribí se llamaba Pelos en el Corazón y me lo dirigió Miguel Ángel Landa. Por supuesto, un crítico venezolano al que yo le tengo gran aprecio me dijo, en aquella época incluso, creo que lo colocó en un periódico, me dijo, Useche, eres mejor actor que autor, pero sabes dialogar y tienes la originalidad. ¿Qué te falta para escribir mejor? Vivir. Con el tiempo vas a escribir mejor. Me dijo, él nunca se me va a olvidar. Uh -huh. Y
venían las ideas y yo las engavetaba, las guardaba, Benjamín, porque yo decía, bueno, a estas alturas la actuación siempre me llamó, me fue exprimiendo, me fue llevando, bueno, bienvenidos, telenovelas. Y no es hasta cuando abro mi escuela de actuación en Venezuela, mi escuela de arte dramático, Actuando Ando, que comienzo a escribir para mis alumnos. Mis alumnos tenían que tener en una muestra, en 6 meses, tener personajes realizados, una muestra final que tenían que interpretar ellos, que tenían que hacer. Y en base al perfil de cada alumno, yo empecé a desarrollar personajes para ellos. Fue el primer acercamiento como de oficio, por llamarlo de alguna manera, porque tenía que escribir para ellos y, por supuesto, yo encantado de que fueran mis alumnos los que interpretaran mis primeros personajes. Luego doy el salto al Microteatro Venezuela, que allí escribo mi primera pieza de teatro, Un café para los dos, con mucho éxito, y me detengo a pensar en que, bueno, ya viene el momento de salir de Venezuela por X circunstancia, y cuando llego a Miami, en el teatro que empecé a trabajar, tenía la responsabilidad de tener una comedia cada 5 semanas. Cada 5 semanas tenía que escribir una comedia en el Paseo de las Artes, el espacio hermoso de teatro que estaba en el Doral. La escritura es un músculo, Benjamín, tú lo sabes. Uno va escribiendo, vas podando, edita, sigue, de repente se hace un hábito, un oficio del cual ya no te puedes despegar. Es lo que ocurre entonces con el tiempo y dices, ok, ahora no solamente te dedicas a la interpretación de personajes y eres actor y la gente te conoce, sino también me gusta escribir cosas para mí y cosas para mis amigos más cercanos. Me piden piezas de teatro. Mis piezas han estado en México, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Ecuador, en Venezuela, en fin. Y también es una vertiente de la parte creativa, porque eso te permite estar activo, estar desarrollando historias y desarrollando los personajes. Correcto. ¿Y cómo tú, digamos, esos personajes de dónde salen? ¿Cuál es tu fuente fundamental para tú? Esos personajes, bueno, piensas en la historia y luego en el personaje, o piensas en el personaje y luego a ese personaje le das una historia. ¿Cómo va pasando eso? Siempre llega la historia primero. Me ha pasado que escucho, las historias están en la vida misma, están en la calle, en las experiencias. Alguien te cuenta algo y tú dices, oye, eso podría ser una historia. A veces me llegan los títulos también. Yo aquí es donde te estoy hablando, en mi laptop, tengo un archivo de títulos, tengo un archivo de ideas, tengo premisas escritas y cuando necesito desarrollar algo lo saco porque también eso se olvida. En el mismo teléfono celular, y esto te va a parecer romántico, te lo voy a contar, porque gran parte de mi novela la escribí en el teléfono celular. Sí, yo vi un post que publicaste sobre eso. Y no es romanticismo, es la verdad. Era el único momento en el que yo me detenía porque mi trayecto del empleo a venir a casa era muy largo. Y yo me ponía a escribir, siempre estoy escribiendo cosas, diálogos, personajes, y me di cuenta que tenía una cantidad de material que yo dije, el teléfono se me estaba colgando, lo conecto a la computadora y tenía casi 90 páginas, 90 hojas. Wow. Era un desorden, Benjamín. Eran líneas, diálogos, personajes, nombres de capítulo. Tú sabes, esas cosas que uno escribe nocturno. Y yo digo, wow, ¿qué es esto? Espacio, y errores ortográficos. Y decía, Dios santo. Y yo dije, ah, bueno, pero esto me puede servir. Esto también, esto no, esto sí. Esto puede ser un... Y empecé a armar de la manera, el ritmo de la novela que yo quería escribir. Y me di cuenta que prácticamente un tercio, porque mi novela tiene 356 páginas, eh, casi 100 hojas, exacto, un tercio de la novela la escribí en el tren. O sea, allí empezó realmente el proceso de la novela de Último Apóstol, porque como tú la conocías en teatro, era una Como premisa. teatro, correcto. Eso te digo. Yo la conocí como teatro, Una como premisa, obra de teatro. correcto, eran 3 personajes, pero el tema que tocaba allí y que toco en mi novela, en la pieza de teatro, que es el abuso infantil, en este caso en la Iglesia Católica en los años 80, yo dije, esto puede tener más potencial. Y mi novia insistió muchísimo también en eso, hay que darle crédito a ella, porque yo quería escribir otra cosa, tenía otra premisa que es la que estoy escribiendo ahora. Pero mi novia, que también es actriz, Cristina, y que estuvo conmigo en el festival que tú conoces, que ganó como Sí. mejor actriz, ella me decía, yo creo que esta idea tienes que hacerla en el libro, desarrollala, es una buena idea, es una buena novela, tienes que hacerla. Y yo, bueno, sí, y hacía, eso fue hace mucho tiempo, pero tienes que hacerla. Y un día de verdad empecé en el celular
y salió lo que ya tú conoces, que está aquí. Es mi... Correcto. Vamos a trabajar, ahora vamos a hablar un poco del último apóstol. Ujú, Ya tú has dicho un poco cómo viene todo este proceso en el tren, cómo tú cambias un texto de teatro, una dramaturgia, por una novela. correcto. ¿Cómo te fue, cómo fue, digamos, a cambiar de género? ¿Te sentiste más cómodo haciendo la novela? Y si hay alguna diferencia entre una cosa y otra, entre escribir teatro, escribir novelas así, Bueno, ya. sí, fíjate que el proceso de la novela es la novela y tú, nadie más. Tu oscuridad, tu noche, mi perro chihuahua y mi café. Eso eran noches largas porque yo escribo de noche, Benjamín, yo no escribo de día. Yo escribo mi horario, por lo general es nocturno. Yo arranco 11 más o menos y termino 3:30, 4. O sea, mi horario es nocturno, ¿no? De día no puedo escribir. Me hago mi café, está mi perrito al lado y empiezo a lanzar cosas. Cuando empezó el proceso, por supuesto, es totalmente diferente, porque cuando tú hablas de narrativa y de prosa, existe mayor responsabilidad porque tienes que sumergir al lector en ese mundo. Tienes que describir, tienes que tener los personajes con unos cimientos, con base fuerte, sobre todo en los flashbacks, que es donde a mí me encanta sacarle provecho a la historia, que no me lo permite el teatro, porque bueno, sí lo puedes hacer en teatro, pero el teatro tiene un tiempo ya establecido de páginas porque vamos a representar esa pieza de teatro. Además, la obra, por supuesto, aunque el teatro es del actor, porque al final es el que da la cara, el director tiene gran responsabilidad en la presentación. En la novela, cuando comencé este proceso, yo sabía que era lo que yo quería plasmar, que era lo que yo quería escribir, porque a mí me gusta escribir lo que yo leo y me encantan los thrillers. Me encanta la novela de suspenso, me encanta la novela negra policial, es lo que yo leo. Yo no leo otra cosa. O sea, a mí no me gusta y yo respeto muchísimo. Hace poco alguien me dijo en una encuesta que hice en mi Instagram, me dijo, y tú eres comediante y toda la cosa, ¿y por qué tú no escribiste una novela divertida, una novela erótica o autoayuda? Y yo le dije, yo respeto muchísimo a la gente que le gusta leer eso, esos géneros, está bien, hay para todo pero no es lo que me gusta leer. Y como no es lo que me gusta leer, por supuesto tampoco es lo que me gusta escribir. Creo que si la gente le gusta otros géneros, debe buscar otros autores. Por ahora ese no soy yo, y en la que viene tampoco lo soy. Acabo de terminar El hombre de tiza de Tudor. Acabo de leer La paciente silenciosa. Terminé a Chari La Pena, esta escritora canadiense con La pareja de al lado. Eh, bueno, el maestro Stephen King no puede faltar en mi Y biblioteca. veo que tiene de Stephen King. Claro, me encanta Stephen King. Y entonces, que lo que me gusta, es lo que me gusta leer, porque me sumerjo, me meto en esos mundos. El proceso del autor, en este caso, yo que estoy comenzando y que soy primerizo, mi primer bebé, por supuesto, hay un proceso también en el de la narrativa y de la prosa, cuando tú escribes una novela, entre comillas, de imitación. Es decir, ¿por qué camino te gusta ir? Por lo que tú lees, entonces, hasta que tú en el proceso, en el camino, vas desarrollando tu propio estilo, cómo tú quieres contar la historia y cómo la vas llevando. Tú hiciste una especie de escaleta, como dicen, hiciste la estructura de la novela fue surgiendo, fue caminando en la medida en que tú la ibas escribiendo, se fue Y, haciendo. es una mezcla, Benjamín, porque cuando yo agarro el archivo y coloco el número de capítulos, lo que siempre estuve claro es que yo dije, la voy a contar en 30 capítulos, no más. 30 capítulos y un epílogo. Dije, la voy a contar en 30 capítulos. Y tienen que ser capítulos relativamente cortos, va a haber uno largo que es el final. Había cosas que las tenía claras. La relación del detective con su hija, la relación de Franco con María, la relación de Randolph con María, todo lo tenía bastante claro como segmentado. Y luego lo fui uniendo al saber, bueno, yo me conocía la historia porque ya tiene una pieza de teatro, Uh pero -huh. aquí empiezan a entrar otros personajes que no sé si tú habrás llegado por allí. Tengo a una curandera que es Clara, una mujer ciega. Tengo al jefe de la policía que es Bill, tengo al antagonista que es Jim, Maya que es o sea, tengo un montón de personajes que ya, no muchos, pero que me puedo ir desviando un poco en la historia, pero la parte central la dividí en dos, por supuesto, en lo que ocurre con la iglesia en la parroquia del pueblo y el thriller que es entretenido, que se compone en el asesino en serie que está investigando el policía Tomás Montenegro.
Hay una parte en la novela en que las dos vertientes se unen y tú dices, ah, ok, aquí vamos, que viene, son los del 21 al 30, los 10 capítulos finales. Entonces son dos historias que se unen en un momento. La novela, debo decir, yo no la he terminado, no la he concluido. La tengo en Kindle, la tengo en el Ajá. teléfono, pero esos primeros capítulos que he leído son muy intensos. Hay una escena en, en una parte, en un campanario de la iglesia. Claro. La descripción que hace de aquello, del tema de la violación, cuando la muchacha llega y todo eso a mí me pareció magistral. Oh, O sea, gracias. la anécdota que estás contando está bien contada y tú logras meter al escritor, al lector en ese mundo que tú has creado. Me parece fantástico. Yo quiero que tú me digas un poco cómo te ha ido con la novela, qué tal tú eres autor. Antes la gente tenía que mandar las novelas a un editorial para que se la aprobaran. Hay gente que la manda a concursos. Tú has decidido autopublicar, como está haciendo mucha gente ahora, como estoy haciendo yo con mi editorial, en el sentido de que tú tienes que hacer todo el trabajo de promoción. Tú Uh-huh. tienes un nombre, tú tienes esa ventaja, ya mucha gente te conoce. ¿Qué tal te ha ido con el mercadeo, el hecho de hacer llegar la novela al público Mira, para que la lean? me doy cuenta que el marketing es sumamente importante. Evidentemente la historia lo es, más aún. Tener una buena historia hay que trabajarla. El que se quiera autopublicar, yo le recomiendo que es la primera vía factible para no esperar. Pero evidentemente, si tú no vas a esperar, porque no vas a esperar por una editorial y quieres que el mundo conozca tu historia, tienes que trabajar en tu historia. No te puedes ir de buenas a primeras a decir, ok, yo creo que esto no. Las historias maduran como las frutas. Tú las escribes y luego van madurando. Y luego se corrigen. Y es un proceso. Y viene la presentación del libro, la edición por completo. Toda la edición de mi novela es de mi novia. Mi novia, que también es escritora, me hizo toda la edición. Esta niña que tú ves aquí es mi ahijada, que vive en New Jersey, que es una actriz maravillosa. Yo siempre quise que ella fuese la portada de mi libro. Y las manos son mi compadre, su papá, pero era lo que yo quería mostrar. Toda la diagramación es de Francisco Dix Carneiro, la fotografía es de César Augusto Cova y la edición fotográfica es de Ayaniris Román, que la hizo en Miami. Yo te puedo mostrar aquí cualquier capítulo y tú vas a ver que la calidad de edición es importante. Independientemente de que sea una autopublicación, hay que hacerla lo más profesional posible. Sí, En la, veo que tienes eso. O sea, en la, está hecho con todo el criterio. eh, Es una editorial, las imágenes bien escogidas, la expresión de la niña en el frente, o sea, en la portada está, a mí me parece fabuloso. Y te ha ido bien, se ha estado vendiendo, se ha estado... Vamos, yo quiero que tú le digas a la gente cómo puede conseguirla, pero antes, tú sabes que esto es Facebook Live y me ajá. dicen que hay que saludar. A mí. No, que hay que saludar a la gente que está viéndote. Ah, ok, ok. Entonces, por ejemplo, Kalina Blancovi, Berky Contreras, Cintia Licelot Morina, Irene Geraldo, Francia Peña, Abraham Fernández, Luz del Alba, Ay, Ángel Polanco, son gente que te han seguido toda la vida, Lucía Taveras, Rafael Tejada, Janet. Bueno, hay mucha gente. Gracias a todos por seguirnos en esta agenda genial y en esta conversación genial con nuestro amigo José Luis Useche, pues mándale actor, saludos. Bueno, director teatral y escritor ahora en estreno. le mando saludos a todos los que nombraste, le mando un abrazo, saludos a tus seguidores, a los que se están conectando, yo feliz y encantado. ¿Dónde consiguen El Último Apóstol? El Último Apóstol se consigue en Amazon, la tienes en versión tapa blanda, físico, y en la versión digital. En esta época de las redes sociales, ha sido una gran experiencia publicar mi novela. ¿Por qué, Benjamín? Porque todos mis lectores me escriben. Mis lectores me escriben. Es emocionante ver cuando yo me levanto en la mañana, Benjamín, me hago un café y suena mi teléfono y es una foto de Japón. Alguien en Japón compró mi libro. Entonces yo me emociono y lloro un rato y luego sigo tomando mi café y coloco la foto. Un día suena el teléfono, está en Italia. Hace poco me mandaron una fotografía de Alemania.
unas muchachas de Holanda me pidieron el libro en físico. En México ya está el libro. En República Dominicana, desde la Plaza de la Bandera, creo que se llama. Alguien compró el libro y colocó el libro con la bandera dominicana en la Plaza de la Bandera y me envió la foto. No solamente eso, sino que aparte de que está gustando mucho la historia, aunque sea un tema controversial, también recibo mis críticas, afortunadamente muchas son positivas, y me escriben. Los lectores hoy en día, creo que en hace muchos años, Benjamín, no teníamos esta situación de la modernidad, las redes Ujú. sociales, poder hablar, y bueno, ¿cuándo será que tú podrás hablar con un autor? Tú dices, bueno, algún día, y si el tipo te responde, pues sí, te dicen, voy por tal capítulo, te mandan la foto del capítulo tal y te la montan y te dice, voy aquí, ese es terrible. Una señora hoy la terminó y me colocó un mensaje por privado y me dice, odio a tal personaje, para no decir spoilers. No ha debido hacer esto, no puede ser. Y otras personas, estoy esperando la otra, ya estás escribiendo. Entonces, la interacción con los lectores es maravillosa. En Es la muy, retroalimentación, la totalmente. gente te va dando el feedback inmediatamente y tú lo vas sintiendo. Sí, No entonces te es cuando tú agradece. publicas una cosa y tú no sabes qué está pasando, quién lo está leyendo, cómo lo está leyendo. Correcto, entonces, y bueno, Mira, vamos a aprovechar, ajá. perdón, ¿me decías? ¿No? Y el público no te va a mentir. Hay gente que evidentemente si no le gusta y lo cierra, te lo va a decir también. Me dijo, es demasiado fuerte. En tal Exacto. capítulo, una persona me dijo, en el capítulo, creo que es el titiritero, me dijo, en el capítulo del titiritero, Useche, tuve que cerrar el libro. Lo dejé por un par de días porque, uy, cuando empiece, te aviso. Y después a los 2 días lo retomó y dijo, lo empecé de nuevo. Ok, aquí voy, tal, y ya se lo terminó. Mira, genial. Hemos ido conversando así entre una cosa y otra, aunque yo tenía una estructura de guión aquí. Pero yo quiero sí, por toda esa gente que está viéndonos esta noche, que tú hables un poco de tu experiencia con Bienvenidos, ese paso tuyo por la televisión. Creo que hay un compañero de ustedes que era dominicano que murió en Venezuela hace poco. Oh, sí, Creo que era de los de más edad. claro, él era Que la gente bienvenido loco. sepa dónde está Miguel Ángel y ese tipo de cosas. ¿Qué significó para ti eso, esa participación en Bienvenido? ¿Y cómo Bueno, se hacía aquello? Ya tú has explicado un poco, pero ¿cómo se hacía aquello? bueno, imagínate, Miguel Ángel nos enviaba el libreto con mucha antelación. Grabamos una vez a la semana, todo el día y toda la noche. Empezamos de la 1 de la tarde. La experiencia de mis compañeros, éramos una gran familia, seguimos siendo una gran familia. No te voy a La mentir, Beba está en Santo Domingo con muchísimo éxito. claro que sí. Hablamos casi semanalmente porque además tenemos un grupo de WhatsApp en el teléfono celular. En Ok. el grupo de WhatsApp están todos. Está Ernesto Cortés, está María Antonita Duque, está la Beba Roja, mi jefe Miguel Ángel, Julica Kraus, Mercedes Alaya, Julio Gasset. Estamos todos, o los principales en ese momento. Bueno, hay muchos que han pasado, pero la gente siempre recuerda como un grupo, el que Uh siempre -huh. estuvo durante muchos años. Yo estuve en Bienvenido 6 años, hasta que terminó el programa. Y evidentemente una gran bendición, te podrás imaginar todo lo que aprendí al lado de Miguel Ángel Landa. Hicimos cine juntos también en Venezuela. Y todos mis compañeros, somos una gran familia y eso se reflejaba en la pantalla venezolana. Viajábamos mucho, no solamente en Margarita y en Maracaibo, sino fuera del país, que nos invitaban a concursos, a presentaciones. Teníamos un show en vivo. Yo estuve en Puerto Rico durante una semana. En fin, bienvenidos. Sí, es es una gran experiencia y una parte muy importante y que agradezco enormemente de mi carrera. Yo no había planificado hacer televisión, como te lo dije, tampoco había planificado ser comediante, tú no lo planificas, porque siempre me gustó interpretar personajes en teatro como un poco más serio, el drama y la cosa. De hecho, fíjate, para muestra un botón, fíjate lo que yo escribo. Mucha gente que dice, bueno, a lo mejor habrá escrito una comedia o algo. No, no es una comedia, no es lo que me gusta escribir. Pero amor no quita conocimiento. El hecho de que a mí me guste el humor, y que me guste conversar contigo y te eche un par de chistes y bromeida, no quiere decir que no pueda escribir algo serio. Pero bienvenidos, lo llevo
en mi corazón con muchísimo amor cada una de las experiencias como yo crecí. Yo empecé en Bienvenidos, menor de edad en Venezuela. Yo empecé de 17 años y yo cumplo 18 años en Bienvenidos cuando empecé. Y recuerdo que las primeras personas, o para yo cobrar mi primer dinero, mi primer cheque en aquellos programas, lo cobraba mi papá porque yo no tenía papel, o sea, no tenía la documentación necesaria porque no era menor de edad, tenía que tener un permiso y una cosa. Después cumplí 18 y todo fue diferente. Pero Bienvenido me regaló mucha satisfacción, experiencia, los pasillos de Venevisión, conocer a tantos artistas, tantos actores, lo que significó Venevisión en esa época y el paso, el salto de Bienvenido a los dramáticos también me lo regaló prácticamente, porque bueno, te conocían y no es que tengas una ventaja en un casting contra otra persona, sino que bueno, tienes una imagen y también es complicado, porque si vienes de hacer comedia, entonces te puedes encasillar. Ahí está el Y humor del actor. Van a decir, bueno, mucho riesgo en eso. entonces también con eso hay que luchar y demostrar del talento que estás hecho en ese momento cuando te toca hacer una audición o interpretar un personaje. Yo siento que tú eres un actor de teatro, un artista, pero siento un ciudadano comprometido. Incluso la madurez y la responsabilidad con que abordas el tema de tu novela dice que tú eres una persona con una condición crítica importante. Entonces, me gustaría, no sé si estás en ánimo, pero que hablemos un poquito de Venezuela, que me hable cómo ha sido todo esto, salir de la patria, venir a la Florida, que todo aquello que tú tenías armados en tu país se haya, pues ya no esté, tú hayas venido a montarlo en otro sitio, en otro país. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti como actor, como artista y después como ciudadano comprometido con valores, con ideales? Claro, bueno, imagínate, mi Venezuela, Useche quizás salió de Venezuela, pero Venezuela no ha salido de Useche, ni saldrá tampoco. No sale nunca. Porque, porque yo recuerdo no solamente mi crecimiento como artista, como ciudadano, y todo el aprendizaje de mis maestros, el cariño y la añoranza que le tengo a mi familia, a mis alumnos, a las calles de mi Caracas querida y a todo lo que ya tú entiendes que si yo en este momento me transportas y me llevas a Venezuela, no va a ser la misma Venezuela que yo dejé cuando salí de allá. Entonces, por supuesto, no te deja de doler ni preocupar toda la situación social y la fractura por la que está cambiando, por la que está pasando mi país, porque es cierto, el sistema político que estamos viviendo ha ido fracturando no solamente, vámonos a la parte visual de que en algún momento pues le quitaron una estrella, le agregaron una estrella a la bandera, le cambiaron el caballo un escudo, cambiaron el nombre de Venezuela, la moneda, pero lo más terrible, que si te pones a ver, lo más terrible que se ha cambiado es la alegría del venezolano, es la esencia del venezolano, que se ha fracturado. Yo siempre estoy muy pendiente de mi gente que está en Venezuela y somos en esta diáspora venezolana que andamos todos por el mundo, que somos ciudadanos del mundo porque nos han obligado de una u otra manera a salir a buscar oportunidades. Tú no dejas nunca de pensar en tu país, en la tierra que te vio nacer. Yo sueño, hace poco una muchacha, yo sueño primero con que mi novela esté en una librería venezolana y que mis letras estén en mi tierra. Y esa noticia la recibí ayer porque una amiga venezolana, no sé cómo hizo el proceso, y obtuvo el libro y llegó el libro a Venezuela, el primer ejemplar. Yo me he emocionado tanto y estoy como esperando que ella me diga, no te preocupes, que lo voy a leer y que estés aquí, que estés respirando tus letras y que esté enfrente del Ávila. Yo digo, bueno, mandame una foto enfrente de mi valle de Caracas con mi libro, porque no dejo de pensar en la situación en la que se encuentra. Yo sé que nunca vamos a perder la fe y el optimismo de que pronto vamos a tener una Venezuela libre, como la que yo crecí. ¿Quieres volver? Por supuesto, por supuesto. En una Venezuela, por supuesto, diferente a la que tenemos ahora, uno tiene ese punto de vista de añoranza en tu corazón que eso nunca va a cambiar. Imagínate volver a montarme en un escenario venezolano o caminar por un pasillo de Venevisión o sentarme en la mesa con mi padre. Estas son bendiciones que la vida te da.
A lo mejor uno de joven pasa por tu vida y no le das la importancia, porque bueno, la juventud, pero hoy en día esta situación en la que tú estás obligado a salir para buscar un mejor futuro y seguir trabajando en tus sueños, nunca tu país se va de tu corazón. Y por supuesto, en la medida en que yo tenga la posibilidad de expresarme y si en algún momento tengo que hablar de alguna historia que por supuesto llegará, en la que tenga que tocar esas añoranzas, esos sentimientos que tengo con mi país, por supuesto que lo haré. Porque así somos los artistas, somos comunicadores sociales. El día que yo no tenga nada que decir, entonces no escribo nada, pero tengo que comprometerme con mi entorno. Eso es lo hermoso. Definitivamente. Eso es ¿Tú lo hermoso. no tendrías ningún problema en volver a hacer comedia o No, quizás escribir una novela un poquito más ligera? pues sí, sí, fíjate, claro que Que sí, pudiera pasar. pudiera pasar yo a hacer comedia, por supuesto. Imagínate si alguien, hace poco me invitaron a República Dominicana, recibí una invitación, lastimosamente con toda esta situación de los pasaportes, que ya tú conoces, que aquí no hay embajada, la cosa Ujú. venezolana, que si no sé qué cosa, que está vencido, no he logrado, no he podido ir a visitar a mis hermanos dominicanos porque me han invitado en un par de ocasiones, me invitaron a hacer unos sketches, a trabajar como invitado a un programa de comedia y luego recibí la segunda invitación para la Guerra de los Sexos, para hacer la Así Guerra de que los Sexos. está produciendo allá. Ajá, entonces recibí yo, wow, cómo me encantaría, pero ya tú sabes, necesito el pasaporte, que es un tema que ya tú conoces, que bueno. Sí, sí, sí. Tengo varios amigos en esa condición de que no han podido viajar, quisieran ir a República Dominicana y no han podido y todo eso. Tú estás enviando el libro de manera especial. ¿Tienes Sí, una muestra para la eh, gente que te pide, que no lo pide por Amazon, sino que te lo pide de manera directa? mira, no tengo en este momento, o como que sí, no sé si me puedo poner de pie y buscarlo. Sí, no hay Ay, ay, problema. ay. Puedo Hoy estamos conversando con José Luis Useche, actor venezolano y escritor, que está estrenándose como escritor en este momento con su novela El último apóstol. Lo mandé a buscar para que ustedes vean cómo usted puede recibir el libro en su casa. Si lo llama, le escribe a través de las redes sociales y él le envía el libro. Miren qué cosa más maravillosa, más genial. Explícanos esto, cómo surge esa idea y lo que Bueno, significa. es que como bien sabes, tú sabes de qué va mi historia. Este es el que les llega por Amazon, que es el libro, pues mi novela. Pero si me han pedido, muchas personas me han pedido la versión personalizada. Useche, quiero que me la firmes. Useche, yo me encargo del envío. Useche, y yo le coloco como la premisa del libro va en la parte católica, en un pueblo ficticio, pues les obsequio un rosario, una estampa religiosa y lo coloco, lo amarro de esta forma, porque el libro viene directamente del pueblo, de Santa Inés de las Casas. Esa es mi idea creativa de decir, ok, este libro, esta historia viene de Santa Inés. ¿Cómo enviarían el pueblo desde Santa Inés? ¿Cómo enviaría el libro? Lo enviarían así. Entonces, casualmente este es el último que me queda, porque hoy se fueron dos a Tampa, creo que fue que se fueron hoy dos a Tampa, me pidieron dos ejemplares de Holanda, me mandan los nombres, los lectores se hacen cargo del envío y yo feliz se los dedico, los envuelvo, los empaqueto y se van en un sobre con el nombre de la persona a donde me lo manden, me lo quieran pedir. Los que lo quieran así, que te busquen en las redes y te escriban. José Luis Useche está en Instagram, tu cuenta de Instagram, en Facebook. Quizás en Facebook sea un poco más difícil porque la cantidad de amigos es limitada, pero te pueden buscar en las redes y entonces hacerte el pedido de manera directa para que tú se lo envíes así de esa manera tan bonita. Claro, Antes de cerrar, yo quiero saludar a mi amigo Fernando Moronta de Moca, que es locutor de allá de Moca, Yaniris Guerrero, Yajaira Pérez, Miquelma Núñez, Verónica Isiano, Aureada Mejía, el arquitecto Miguel Martínez, mi hermano, Luis Alberto Martínez. Hay una cantidad de gente por ahí viéndonos. Michelle Frías, Milciades, te mandan saludos, respeto, gracias. admiración. Y entonces anunciamos esto. Michelle Frías me dice, manda saludos.
Sí, sí, se llama Milcíades Frías. Ah, bueno, mandarle saludos para ella también desde aquí, si me está No, bien. es un hombre, Milcíades es un hombre, un poeta amigo. Ah, ok, entendí Michelle. Michelle, no. Entonces, quiero que la gente sepa que tú tienes a la disposición y tienes la posibilidad de ese libro. Yo sé que tú tienes un compromiso. Te dije hasta las 50, hoy el programa va a quedar de 50 minutos. Te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación, que hayas estado en esta tercera entrega de una agenda genial y esperamos ya cuando tengamos un poquito más de condiciones por poder invitarte a lo mejor en vivo, directo, en este proyecto y hablemos un poco más sobre tu experiencia, tu calidad artística, tus condiciones artísticas y también tu responsabilidad como ciudadano del mundo y sobre todo gente del arte, gente del arte. Así es que tenemos unos minutitos para que tú hables con tu gente, le digas lo que tú quieras y de nuevo agradecido infinitamente. Por favor, Benjamín, muchas gracias por la invitación a la Agenda Genial. Ha sido una conversación maravillosa. Yo sabía que le iba a pasar muy bien y por supuesto que sí, yo espero que se repita pronto. Ya cuando baje un poco la situación y nos podamos ver, lo hacemos de nuevo. Estoy muy feliz. Bueno, me pueden seguir no solamente en el Facebook. Entro de vez en cuando en el Facebook, debo admitirlo. Soy más de Instagram y de Twitter. Allí me va a conseguir con @uchu en Instagram y en Twitter. Y para adquirir mi novela, ya saben, coloquen El Último Apóstol en Amazon y allí tienen la versión digital y la versión física, la versión tapa blanda para que disfruten de la historia. Estoy sumamente agradecido contigo. Le reitero mis besos y abrazos a todas las personas que se han conectado a través de tu cuenta, a través de tu red social y muchísimas gracias. Yo sé que esto se va a repetir y estoy feliz de haber estado este momento contigo en tu programa La Agenda Genial. Para mí ha sido maravilloso, ha sido genial estar contigo. Así es que gracias y despedimos a la gente hasta el próximo lunes, que tendremos pues una nueva entrega de una agenda genial. Gracias, José Luis, y ya saben, a comprar la novela. Gracias, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Tengo ahora que buscar, el Facebook se me medio, bueno, tengo que cerrar la transmisión. Estamos por aquí, aquí tenemos. Buenas noches. Ay, qué bueno, gracias, gracias. Gracias, José Luis, un abrazo. No, por Se favor, te prepara envío ya para el próximo evento. Claro que sí, estaremos en contacto y que sigan los éxitos. Gracias, amigo, por tu invitación. Igual, igual. Un abrazo. Y gracias Cerramos la reunión. gracias por leer mi libro. Muchas gracias. A ti. Bye bye. Buenas noches.